Bueno, a ver, primero gracias, Tony, Ariel, por el tema más que por la invitación, por recordar un poco el tema de la guerrilla de Teoponte, que para el movimiento universitario eh, debería ser un icono histórico en en el cual para muchos debería ser un tema de inspiración para las luchas internas y externas de la universidad. Un poco, a ver, ¿cómo podemos decir el tema de los compañeros, ponerlos en el siglo XX? Bueno, estaban en el siglo XX, en 1970. El contexto de esa juventud con el contexto de la actual juventud va variando en función a las realidades, tanto políticas, ideológicas y de formación en el tema de la dirigencia. Fíjate que el 18 Congreso de la Confederación Universitaria Boliviana, llevado en la Universidad Tomás Frías de Potosí, determina en el documento político que el Comité Ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana debe ser parte de la guerrilla. ¿Y eso que involucró? Que el Comité Ejecutivo en su conjunto fueron a Teoponte, conjuntamente con otros compañeros, ¿no? Estaba Néstor Paz Zamora, estuvo Benjo Cruz, los más conocidos y más que fueron resaltando, pero todo este tema, desde el 68 hasta el 70, tuvo una madurez, una preparación, que tal vez muchos pueden decir no ha habido la preparación militar necesaria, puede serla, pero sí hubo la preparación ideológica y de convicción para poder afrontar y decir, están primero mis principios anteponiéndose a entregar mi vida por lo que yo creo. Y ahí viene lo que decíamos, o sea, ¿cómo puedes colocarlos a los compañeros en la izquierda? La izquierda, o sea, que la izquierda y la derecha que nace de un concepto político en la Revolución Francesa, pues va marcando los hitos más que todo de formación política, ideológica, y yo creo que más aún tienen que ir más allá, que están en función de la forma de vida. Lo que tenemos que ver claramente es que los que creemos en algo que es el tema de, de la igualdad de clase, de el tema de crearlos y apoyar a los gobiernos progresistas, donde haya menos injusticias, haya mayor educación, salud para todos, esos principios fundamentales que hace una mejor vida, hemos tenido y tenemos y seguiremos teniendo un tema de, de forma de vida. Y esa nuestra forma de vida, muy al margen del estatus económico, nos va generando nuestra forma de pensar. Y los compañeros de Teoponte, eso hicieron. Tenían una forma de vida donde buscaban igualdad, consecuencia, lealtad, mejores días para nuestro país y tomaron la decisión de levantar las armas para anteponer su vida por sus principios. En la actualidad eh, se ha visto que, que nos está faltando ese tipo de valoraciones personales. Ese tipo de valoraciones personales porque muchos han empezado a
a ver el tema de que llegar a un espacio público político es para generarte una mejor condición de vida, pero no estás buscando una mejor condición de vida para todos, o no estás planteando tus valores y principios para mejorar nuestro país. Y eso es un poco que lo hemos visto en este tiempo que ha pasado, y lo hemos visto muy duro en el tema de octubre del pasado año, ¿no? O sea, mm, yo veo a mucha gente que pregonaba ser de izquierda, que levantaba el puño, que era más masista que el más socialista que el socialismo, en octubre, y publicaban sus fotos y se morían por estar al lado del presidente indígena. Y ahora a los mismos se los ve publicando en las redes sociales, que ese dictador, que ese impostor, que estos masistas, masiburros, eh, destilando una hiel, un veneno que como que si les como si odiaran, como si hubieran sido torturados y perseguidos. Hablan de la dictadura como si la hubieran vivido o lo hubieran leído, ¿no? O sea, yo creo que ni la leyeron la dictadura, o sea, muchos de ellos no se deben acordar que hoy día, 17 como hoy, hace 40 años, fue una de las dictaduras más sangrientas, la de Luis García Meza. Y muchos universitarios no se deben acordar que hace 40 años atrás, el 3 de julio, aniversario de la Facultad de Ingeniería, fue una de los desfiles donde expresaron la protesta revolucionaria a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y 14 días después fueron perseguidos, torturados y matados. Matados por haber expresado y haber hecho mofa de la bota militar y haberse disfrazado como gorilas con uniformes militares en la farándula de la Facultad de Ingeniería. Entonces, ahora, o sea, cambian su discurso fácilmente, las redes sociales los camufla, los ve, los disfraza, y eso hace que ¿dónde podríamos colocar a los guerrilleros del 70 en esta época? Yo creo que muchos estarían desenfocados en el tiempo, porque el actual momento carece en muchos sectores políticos de mucha ética. Bueno, el rol, el rol del gobierno norteamericano vía sus embajadas y vía su, su brazo eh, de inteligencia que fue la CIA, siempre han sido pues los órganos de desestabilización de gobiernos que vayan en contra del orden establecido por ellos, o la estabilización de sus gobiernos, ¿no? Eh, y obviamente, o sea, la Universidad Boliviana, o sea, siempre ha sido, pues, yo creo que uno de los puntos donde les ha de interesar en muchas etapas de la historia ingresar para poder, ah, para poder controlar al interior de las universidades, ¿no? Como lo decía, una falta, un problema grande del principio fundamental de los dirigentes universitarios, y cuando hablamos de dirigentes, hablamos de todos,
porque lamentablemente a veces dicen los dirigentes universitarios, hablando de los estudiantes, ¿no? Los dirigentes universitarios son desde los docentes administrativos, ellos tienen también sus dirigentes. El ejecutivo de la Federación de Docentes es dirigente docente, ¿no? Entonces, ellos no, creo que no han estado revisando el estatuto de la Universidad Boliviana, donde dice la universidad es antiimperialista, ¿no? Y, y ahí yo doy pues razón un poco leyendo la historia de varios países, de que el único país que creo que no ha tenido golpe de Estado pues, ha sido Estados Unidos, ¿no? Porque no ha habido embajada americana. Porque después en todos ha habido. En algún momento la historia de su país ha habido siempre o un golpe o intento o algo que quiera hacer en función de los intereses. Y no, y Bolivia no ha estado exenta de ese tema, ¿no? Eh, Adolfo Quiroga Bonadonna, presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, él hizo una declaración de prensa donde denunció que la CIA tenía un plan para asesinar a Juan Lechín Oquendo y que el agente Williams Schweiss era el encargado de ejecutar esa misión encomendada por la CIA, de perpetrar el crimen. Y así en varios escenarios de la época de los 70, la Confederación fue tomando mucha vigencia porque fue planteando la reivindicación de la universidad al servicio de su pueblo. Es así que después de esa denuncia, la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de Juan Lechín Oquendo, hizo una gran marcha donde la periodista Lupe Escagía, en el 1 de mayo de 1970, manifiesta que aquella marcha fue apoteósica, dice, dice la periodista, donde la columna encabezada por la COP reivindicó al Che. Entonces, en esos momentos, o sea, era una gran lucha entre la, las posiciones de los sectores sociales y contra el servilismo del gobierno de turno hacia el tema de la embajada americana. Basientos, que tenía un gobierno muy inestable, si bien hay sectores que le dicen el general del pueblo, ¿no? O sea, pues Basientos fue presidente de Bolivia y su vicepresidente fue eh, eh, uno de los que le empezaron a generar más problemas uh, al interior, ¿no? O sea, de de su misma gestión presidencial, porque su vicepresidente, que fue Luis Adolfo Siles Salina, iba en contra de lo que él planteaba, porque él estaba con otra línea del ejército, que era más conservadora. Eh, y por otro lado, su ministro de gobierno, que fue Alcides Arguedas, fue un poco el que generó los temas detonantes de esa coyuntura, porque él fue el que filtró el diario del Che. Entonces, ese contexto de cómo manejaron Bolivia, hizo pues que se vaya viendo en las próximas décadas el tema de la importancia que tenía la embajada americana en diferentes países de Latinoamérica. Entra Banzer, entró Pinochet y Stroessner y todos los demás países que fueron generando posteriormente el Plan Cóndor, que fue una etapa bastante
dura y bastante oscura para muchos de los países de Latinoamérica, incluso y muy fuerte para nosotros, ¿no? O sea, justamente lo que antes de iniciar esto decíamos, mañana es 50 años de la guerrilla de Teoponte. Hoy es 40 años de la muerte de Marcelo y hasta ahora no hemos encontrado los restos, ¿no? O sea, 40 años de uno de los golpes de Estado más duros y más cruentos en nuestra historia, ¿no? Y, y muchos de los políticos de ahora que nos hablan de dictadura, ¿no? O sea, 14 años de dictadura, ¿no? O sea, no sé si no han leído lo que ha pasado, si no les recomiendo el libro del padre Federico Aguilov, Nunca más para Bolivia, donde ahí puedes ver la dictadura, cómo actuó de una forma más sangrienta. O lo que les decía, la CIA, la CIA detrás del Che, donde uno de los relatos más conmovedores de ese libro muestra cómo el último hijo de Domitila Chungara nació después de que en una marcha donde estaba la compañera fue pateada y golpeada por militares y el niño nace en plena marcha y ella relata y dice que no podía ver a su hijo como nació porque tenía los ojos hinchados de los puñetes que le dieron y pudo encontrar a su niño siguiendo el cordón umbilical. Eso fue la dictadura. Los que la vivieron nos dieron democracia. Los que las lucharon y perdieron sus vidas buscaron mejores días para Bolivia. Los que murieron y sus padres los lloraron, sus esposas y sus esposos los lloraron y los hijos los recuerdan, esos eran compañeros de izquierda, porque no he leído en ninguna parte de la historia que la derecha se peleó con la derecha. Fue la izquierda que buscó la democracia para Bolivia. No fueron los países conservadores, ni los de partidos conservadores. Por eso que en algún momento lo hemos dicho nosotros como confederación. Democracia no es una frase ni una palabra, es una forma de vida. Algunos dicen, nosotros somos demócratas. ¿Y saben qué es la democracia? Porque no es colocarse una sigla, es vivirla, es no hacer fraude, es agasar y al interior de las universidades, sus mismos militantes respetar la norma. En el transcurso del tiempo, si ustedes han ido viendo y lo están viendo en Tarija, aquí con muchas, visto en muchas, ese ha sido un gran mal de algunos sectores de la dirigencia universitaria que no saben perder, porque pareciera que hay que ganar como sea y a cualquier costo. Y eso está generando pues esas crisis dirigenciales, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos dicho, hemos analizado varias veces, hemos tratado de entrar a este tipo, que me agrada este tipo de debates para analizar, siquiera para tener, aunque sea un conocimiento de cultura general, qué es la izquierda, qué es la derecha. Pero hay un tapón en el sector estudiantil donde parece que le tuviesen fobia a hablar de los temas políticos.
Los documentos históricos que muestra la Universidad Boliviana va mostrando que los partidos políticos tenían pues su posición, se respetaba su posición y se debatía las posiciones ideológicas políticas. Como lo decía el compañero Adolfo Quiroga Bonadona, pues fue militante del Partido Demócrata Cristiano. Su sucesor fue Alfonso Alem. En el siguiente congreso lo eligieron a la muerte del presidente de la Confederación, lo eligen a Alfonso Alem. Y Alfonso Alem fue militante del movimiento de izquierdas revolucionario, del MIR. El MIR, en la historia de la universidad, gobernó varias ocasiones los sectores y las dirigencias, tanto docentes, estudiantiles y de autoridades institucionales, hasta el CV, como instancia política, militantes, y nadie los criticaba, y decían ser de izquierda, ¿no? Como también ha habido gente de derecha que ha ocupado espacios, pero la universidad creo que en el transcurso del tiempo, y creo que esto que están haciendo ustedes nos tiene que llevar a la reflexión, nos estamos olvidando de varios temas de la historia de la universidad. El MNES del 54, 53, 54, entró a las universidades de una manera violenta, armada, al interior de las universidades. Y el MNS no tiene nada que diferenciarse con el movimiento al socialismo. Su base eran los sectores campesinos. Y sus ideólogos eran de la clase media. Y el MNS entró a la universidad con sus milicias campesinas a buscar a la autonomía universitaria con un machete en mano, queriendo matarla a la autonomía, pensando que era una mujer, que le estaba haciendo daño a su gobierno. No lo dice Max Mendoza, lo dice la historia. Y pregunten a los docentes de la UNSA si esa época del 54, 52, 53, 54, al interior de las universidades no existía campos de concentración de los dirigentes. ¿Cómo fue el ingreso armado del movimiento nacionalista revolucionario al interior de las universidades? Y todo este proceso de, de actitudes siempre tiene un origen que han sido pues apoyadas por sectores allegados al imperio norteamericano. Y eso hace no más que hasta la fecha también no se hayan recuperado varios de los cuerpos de los que fueron acribillados en Teoponte. Al hermano de Jaime Paz lo llevó los restos de su hermano cuando él era presidente de Bolivia en el 82, cuando estaba con la ODP. A él le entregaron los restos cuando él estaba de vicepresidente. No, cuando estaba de presidente de Bolivia, ni siquiera cuando estaba de vicepresidente. Le entregaron sus restos para que los pueda llevar al Picacho. Pero después hubo otros compañeros que no se pudo recuperar, ¿no? Y esa ha sido pues una clara injerencia de su momento, que tenía tal vez tenía otro estilo de la CIA de poder perpetrar sus accionares al interior de los países, ¿no? Eran otros tiempos, eran otras herramientas, pero el objetivo y su finalidad era la misma. Así es mi estimado Tony Yari.
Datos muy fuertes y muy crudos, ¿no? Y tienes mucha razón, Max. Ese debate todavía está pendiente, tomando en cuenta que la población universitaria actual está demasiado desvinculada de las nociones conceptuales de izquierda y derecha. Sí, es que cuando uno, ¿qué pasa? Que, lo que va pasando es que con el tiempo no hemos ido leyendo con claridad la historia de Bolivia. Yo creo que uno de los grandes problemas del movimiento al socialismo ha sido eso, que no se le ha dado la necesaria atención en el tema de educativo a que se conozca nuestra historia. Yo en algún momento le decía al presidente Morales, le decía, ¿sabe qué, presidente? Eh, no es que los jóvenes de ahora no tengan un conocimiento de la historia. El gran problema es que la reforma educativa no está fortaleciendo eso. Mire, le decía, cuando usted ingresó a ser presidente, muchos de los jóvenes tenían 3 años o tenían 5, ahora están entrando a la universidad. Entonces, toda esta etapa de colegio, toda esta generación, no vio otro presidente en Bolivia más que usted. Y lo que no estamos haciendo es transmitirle la historia, no tenemos que inventarla, solamente transmitirle, que lean al padre Federico Aguilov, donde muestra toda la etapa de la dictadura militar en Bolivia, que, que lean pues Alcides Arguedas en varias de sus obras, y Alcides Arguedas fue el ministro de gobierno durante Basientos cuando lo mataron al Che, ¿no? Que lea La niña de sus ojos, donde ahí se va viendo los problemas de cómo algunos, lo que hablábamos al principio, los desclasados y los aclasados, que se vaya leyendo en la universidad. Yo creo que debería haber una materia especial para los que quieren ser dirigentes, porque tienen hasta conceptos erróneos de la autonomía universitaria, ¿no? Dicen, yo les escucho a veces, una vez le escuché al compañero trotskista de Cochabamba, Mostajo, decía, por la autonomía universitaria murieron muchos estudiantes. En 1930 no murió nadie por la autonomía universitaria. Fue un referéndum que nos dio la autonomía después de una huelga de hambre y una gasificada que nos dio el maestro de la juventud, que era el ministro de Educación, Daniel Sánchez Bustamante. Pero no hubo pues miles de muertos. Por la recuperación de la democracia, sí. Por la autonomía universitaria, no. Entonces, o hablan de la autonomía como que hay... La autonomía de una universidad es diferente a la autonomía de la tuya y parece que hubiera 11 autonomías, ¿no? Y, y hablan sin conocimiento ni causa de lo que ha pasado en todo el contexto de la universidad. La Confederación Universitaria Boliviana es una de las organizaciones sindicales más antiguas de Bolivia. Este 25 de agosto cumple 92 años. La Central Obrera Boliviana es de 1952. Entonces, tiene mucha más trascendencia histórica. Ha estado con muchos aciertos y desaciertos. Muchas veces se ha equivocado la universidad. Entre los grandes errores de la universidad fue apoyar a que Barrientos asuma el poder. Fue, ¿no? Y entre los grandes desaciertos también de la universidad es este silencio que tienen ahora los docentes contra un tema de una crisis económica galopante al interior de las universidades.
porque no les cabe en su cabeza que después de que cobraban sus sueldos puntuales, ellos mismos fueron los promotores para que las universidades estén ahora en la situación que están y no saben cómo pedirle al gobierno actual dinero para que paguen sus sueldos si ellos apoyaron este gobierno. Entonces, la universidad ha estado en democracia, en dictadura, en, en con posiciones políticas fuertes, con posiciones políticas suaves, y todo ese andamiaje político al interior de las universidades se refleja en el tema de la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente que ha habido generaciones, muchas generaciones que han hecho que los líderes universitarios hayan salido uh, hacia afuera. En Tarija, eso sí hay que reconocer, ha habido mucho liderazgo, ¿no? O sea, desde Adolfo Quiroga Bonadona, tanto de izquierda como derecha, pero ahora creo que más derecha que de izquierda. Ha habido varios presidentes de la Confederación Universitaria Boliviana en varios espacios que han estado y ahora están en varios espacios vigentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el gobernador Adrián Oliva ha sido full de Tarija, el presidente del Consejo Municipal, Alfonso, eh, eh, Adrián Oliva ha sido del MNS, militante siempre del MNS, se divertía al interior de la universidad, demás, ¿no? El presidente del Consejo Municipal, MNSista, fue ejecutivo de la FUL, presidente de la CUP, Alfonso Picalema, ¿no? Entonces fueron de la misma, son casi contemporáneos con Adrián Oliva. Víctor Hugo Zamora siempre fue de una tendencia arenista, ahora es ministro de hidrocarburos, fue presidente de la CUP y fue diputado, senador por igual, por las tendencias de derecha que siempre ha ido compartiendo. Eh, eh, Rodrigo Ibáñez fue presidente de la CUP, estaba a cargo del FPS, no sé dónde andará ahora, pero ¿no? Entonces Tarija tuvo, ¿no? Y los ejecutivos del CV, que ha tenido ahí a Juan Cuevas, a Eduardo Cortés, que han estado, y algunos presidentes de la Confederación de Docentes, como Juan Carlos Queri, que es también es tarijeño. Entonces han hecho siempre mostrando un tema de un liderazgo, ¿no? Al interior del movimiento universitario nacional. Pero siempre hubo bien marcadas y bien determinadas las tendencias políticas. Y ese es uno de los grandes problemas que en la universidad ahora tratan, ¿no? Yo independiente, yo no hago política, soy apolítico, ¿no? Cosa que es falsa. Y yo creo que debería haber, o sea, tanto para docentes, estudiantes, debería haber un tema de que para ser dirigentes universitarios, sea docente, estudiantes, rector, decano, director de carrera, mínimamente un curso donde deberían, como la 1178 para los que tienen que trabajar en la institución pública, debería haber para el tema universitario, ¿no? Porque eh, desconocen desde los principios, los objetivos de la Universidad Boliviana, los estatutos. Eh, entonces, agarran y a veces llegan porque les apoyó el pueblo, está bien, les apoyó sus votos docente, estudiante, en el caso de sectores o los docentes, pero después se tiene pues estos grandes vacíos porque piensan que pueden hacer eh, algunas cosas y se chocan con una realidad que había sido diferente, ¿no?
o después pasan desapercibidos porque es una gestión catastrófica, porque no está, no es, pues, no había sido tan fácil ser dirigente. Hay mínimamente algunas cosas que se debe saber de tu universidad, y eso es lo que no saben. Algunos ni saben cuándo se fundó sus universidades, ¿no? O sea, llegamos hasta ese nivel, pero yo creo que hay que ir yéndonos rumbo a los 100 años de la autonomía universitaria en Bolivia. Es importante hablar de ese tema. Bueno, o sea, las mujeres siempre han estado eh, de una o de otra forma en los temas ya sea en los movimientos revolucionarios, en los movimientos emancipatorios, o sea, y en todas las épocas, ¿no? Tenemos una Manuelita Sáenz, eh, que fue una compañera revolucionaria de armas y la compañera de lucha de Simón Bolívar. Estuvimos festejando hace pocos días atrás el natalicio de una gran mujer boliviana que estuvo en la revolución, Juana Zurduy de Padilla. Eh, Tania, Tamara Dunch, el tema es que todas ellas, Domitila Chungara, Nila Heredia y muchas más que tal vez están el anonimato, o se me estaban yendo los nombres por ahí, de compañeras que han sido parte de los procesos revolucionarios en su momento, y, y ahora también, o sea, muchas de ellas, o sea, o eran compañeras que apoyaban a sus parejas, o eran sus madres, como el caso de Adolfo Quiroga Bonadonna, ¿no? Su madre, la inspiración para los dos hermanos Bonadonna para ir a la revolución, y su madre fue la que pidió y reclamó el tema de sus restos, ¿no? Y tenemos aquí en en el actual contexto, hay muchas compañeras. Lo que sí, en este tema de mujer y de equidad de género, que siempre hemos debatido nosotros y lo hemos dicho, y es un tema, un principio de la universidad, con el respeto a todas las mujeres que pueden opinar diferente a nosotros. Creemos que el espacio de la mujer siempre ha sido bien ganado al interior de las universidades. Por eso es que no hay una ley de cuotas en las universidades, porque nosotros creemos que la mujer y los hombres son iguales en tema ideológico, político, intelectual. No hay una diferencia que pueda ser, que no pueda ser una líder universitaria. Ha habido varias vicepresidentas de la Confederación Universitaria Boliviana en el espacio, en el tiempo de, ¿no? O sea, algunas que, bueno, desaparecieron después de un tiempo, ¿no? El tema de sus universidades o de su trabajo para la familia es más complicado para las compañeras, pero otras también, o sea, lo que hemos debatido muchas veces, o sea, que el liderazgo de la mujer ha sido sin, sin duda elocuente, y hemos tenido ejecutivas de full. En Sucre está, que sigue vigente políticamente, está la compañera Lourdes Millares, que ahora es de Unidad Demócrata, es diputada, ¿no? Ella fue parte de la full de Sucre. En San Simón teníamos a Patricia Zico, de la época de los 80, que fue un ícono también en esa época, ¿no? Eh,
rectoras, Teresa de Escala en La Paz, una de las, de, de las primeras rectoras mujeres de Bolivia, vicerrectoras, Nilera Edia, que también fue parte de los procesos revolucionarios, fue miembro de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, el rol protagónico siempre lo han tenido de diferentes formas. O han sido madres, hermanas, esposas o activas combatientes, ¿no? O sea, eh, lo que sí, lo que hay que ver es que lo que alguna vez nosotros consultábamos a las compañeras, les decíamos, tú te sientes identificada con esa líder allá, y muchas decían que no, porque en algunos sectores, a nombre de una ley de cuotas, pues se coteaban ellos, ¿no? Entonces, no eran las representantes de las mujeres las que han ido ocupando escaños, ya sea de concejales, diputadas, senadoras, ¿no? O sea, se han coteado entre unos cuantos hombres para darles a ciertos sectores de las mujeres, y hay un gran sector de mujeres que no han estado de acuerdo y no se sienten identificadas, ¿no? Eh, y eso hace pues que eh, no haya una gran participación en muchos sectores. Las mujeres son mucho más sensibles, más honestas, más, eh, yo siempre lo he dicho, las mujeres son la parte ética y moral de las familias, entonces son mucho más sensibles en el tema político, ¿no? Entonces eso hace que muchas, por X, Z motivos, se han ido alejando porque no ha habido cosas que no les han gustado, ya sea en las direcciones dirigenciales, en el parlamento, en el tema político, y así se dedicaron a tener una vida más tranquila que una vida poco más compleja, porque no les gustó muchas de las cosas que estaban pasando. Entonces, en ese sentido, el rol protagónico de la mujer en el transcurso de la historia de Bolivia, ¿no? Ha sido, pues, está la compañera Bartolina Sisa, ¿no? Y después, si vemos en los movimientos indígenas, el tema del Chapare, ¿no? Eh, Recientemente ha fallecido la compañera que ha sido la presidenta de la Asamblea Constituyente. Entonces, eso hace que, que en Bolivia especialmente, o sea, y es uno de de los temas que a veces no lo debaten mucho, no sé si no se acuerdan o hacen vista gorda. Bolivia ha tenido en los últimos 14 años leyes que han impulsado bastante y han reconocido el trabajo de la mujer boliviana en el transcurso de la historia. Y hay, y hay muchas, ¿no?